El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. EICNEX, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenos días, Panamá. Hoy es domingo 28 de enero. Usted nos ve por Next, Canal 21, nos escucha por KW Continente. Bueno, estamos exactamente a 5 días que inicie la campaña política de Panamá para el año 2024. El viernes, el propio presidente del Tribunal Electoral mostró cierta inseguridad sobre este proceso. ¿Por qué? Bueno, algo importante es que quien va de primero en las encuestas pues tiene esta incertidumbre, que tienen pues, llegado a incertidumbre de todo el proceso. En un momento en el cual pues, Nicolás Maduro dice dar por herido de muerte el proceso de Barbados, con ese acoso judicial que hay contra María Corina Machado. Crisis política en Argentina, además de esta huelga que hubo esta semana, uno de los ministros del gabinete de Javier Milei fue despedido el viernes. Un día en el que Ecuador también la situación sigue grave y tensa. Pero pues, el tema, sin lugar a dudas, de la semana, el caso de Ricardo Martinelli, y procedo, bueno, que dos personas, José Luis, que no necesitan invitación. Sí, nos acompañan los abogados Roniel Ortiz y también Alfredo Vallarino, porque vamos a estar abordando sobre este tema, Fernando, y principalmente luego de la filtración de ese fallo, o el borrador del fallo de la casación que se sospecha salió del propio despacho de la presidenta del órgano judicial, María Eugenia López, y sobre todo también con esas declaraciones en un conversatorio donde participó y donde se encontraba también una juez de los Estados Unidos como invitada. Bueno, es que fueron una tras otra, porque decir que había que quitarle la licencia, que no sabía que hablábamos de licencias y no de nada, a los abogados que dilaten temas. Bueno, empiezo como puedan por orden de la semana. Roniel Ortiz. Buenas noches. Bienvenido. Fernando, buenas noches, José Luis, Alfredo. Bueno, en efecto yo estaba viendo la intervención que hizo la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, la magistrada María Eugenia López, con relación al tema específico de los abogados. Mira, este es un tema bastante delicado y me gustó mucho el pronunciamiento que hizo la presidenta del Colegio Nacional de Abogados con relación y Juan Carlos Araúz, expresidente del Colegio Nacional de Abogados, toda vez que esta manifestación de la magistrada es un atentado directo contra la profesión de todos los abogados que de una u otra forma creemos en la justicia, creemos en la Constitución, creemos en la convencionalidad, en los tratados internacionales, y lo primero que ella debió haber aceptado en ese conversatorio es decirle a la otra jueza Sotomayor: ¿sabe, señora jueza, que a Ricardo Martínez lo estamos juzgando por un proceso donde había principio de especialidad otorgado por el juez Torres del Tribunal del Sur de la Florida, que nunca se le ha quitado y que recientemente Meldo Márquez, en una certificación, estableció de que Ricardo Martínez tenía especialidad desde el 2018, 11 de junio del 2018, hasta 23 de octubre del 2019. Entonces todavía yo me hago la pregunta: ¿qué hace la Corte o los tribunales de justicia desgastándose, o esta magistrada mal usando la justicia de esta manera, de forma incorrecta, cuando es un proceso que está violando un tratado internacional, que está violando los derechos de Ricardo Martinelli, porque este proceso como tal no puede existir? No hay forma humana que exista este proceso, toda vez que hay un tratado que establecía dos excepciones. Una, que se le quitaba la especialidad si Ricardo Martinelli renunciaba, lo cual nunca ha hecho, y lo cual manifestó cuando le tomaron indagatoria ilegal en ese proceso. Él estableció: me están violando el principio de especialidad. Y lo otro era que si él hubiese viajado a los Estados Unidos, que era el país que lo dio en extradición. Eso nunca ha ocurrido. ¿Y por qué no ocurría, Fernando y José Luis y Alfredo? Porque a Ricardo Martínez lo primero que los gringos le hicieron fue una carta diciéndole que no tenía visa. Entonces, la única forma humana tendría Ricardo que irse caminando con los venezolanos, colombianos, haitianos, por el Río Grande, nadar y cruzar, entonces entrar a los Estados Unidos.
De otra forma, él podía viajar al país que fuese, porque así está establecido en el movimiento migratorio, que en su momento conseguimos, que nosotros determinamos que la fiscal Azucena Aizpurúa estaba violando el principio de especialidad porque estaba pidiendo una gestión que era el movimiento migratorio de Ricardo Martinelli. Cuando fuimos a esa audiencia de control de garantía, la juez le pregunta, señora fiscal, ¿usted por qué está pidiendo esta información del señor Ricardo Martinelli? Porque esto es un acto de investigación. Y ella dice, no, señora juez, es que nosotros vamos a pedir una excepción al principio de especialidad, una solicitud formal vía diplomática para levantar y poderlo juzgar. Entonces la juez dice, miren, licenciado Roniel, no le puedo dar la razón porque la fiscal tiene razón. Para poder ella pedir la excepción, necesita el documento que está pidiendo y acreditar, pero en ese documento parece que Ricardo nunca viajó a los Estados Unidos. Sí. Él viajó a otros países porque no tenía medidas cautelares, ninguna limitación en su libertad. Entonces, ahí se da el hecho de que Ricardo nunca viajó a ningún lado. Pese a todo eso, en este mismo caso, New Business, cuando se hizo la primera audiencia, que fue el 27 de febrero del año 2019, ajá, ese día, el 28 y 29 de febrero de ese año, ese día se determinó el día 27 que Ricardo Martinelli no tenía fuero. Pero lo manifestó el fiscal Emeldo Márquez y lo manifestó la jueza Loíza. Él no tiene fuero hoy, pero mañana sí tiene fuero. Entonces, si usted mañana meter la certificación de que él tiene un fuero penal electoral, entonces yo le reconozco el fuero. Y tuvo a Emeldo Márquez que pararse, una vez que presenté la certificación, al día siguiente y decir que en efecto iban a anular el proceso porque él tenía fuero. Pero ¿qué se le olvidó a Valoisa Martínez? A Valoisa Martínez se le olvidó de que el fuero no empezaba a correr a las 9 de la mañana, cuando ella abrió la audiencia. El fuero corría desde las 00 horas, después de las 12 de la noche del día anterior. Entonces sí hubo una violación del fuero penal electoral, se han hecho de ojos, de la vista gorda, de oídos sordos, y simple y sencillamente violaron eso. Entonces, hoy día, ni Mata Avendaño, ni los otros dos magistrados, ni Valoisa, ni María Eugenia, ni ningún otro magistrado puede sostener esta falacia de un proceso que está viciado porque no puede existir. Están violando la convencionalidad. Entonces, ese es el hecho. Y pedir a ella que los abogados no acudamos a los recursos, entonces, magistrada, cerremos el Ministerio Público, cierre los tribunales y hagamos lo que a usted le venga bien hacer para que se cumplan los compromisos políticos que tiene usted con este gobierno. Porque es tan sencillo como ese. Sí. Primera vez en la vida, en la historia de la República de Panamá, que yo tengo que ser abogado, que escucho a una magistrada de la Corte decir tal salvajidad. Me enorgullezco mucho de la presidenta de la Corte del Colegio de Abogados, que salió a la palestra inmediatamente a defender nuestra profesión. No puede ser que una persona hoy sea abogado, mañana ocupa un puesto público, entonces ya es enemiga de los abogados. Entonces cerremos el código, córtele un pedazo, como le decían a un exfiscal por ahí, tijerita, coja la tijera, corte el pedazo de código que usted no quiere que los abogados utilicen y viole esta profesión. Así de sencillo, eso no puede ocurrir en un país democrático de derecho como es la República de Panamá. A ver, Alfredo, porque el tema de los abogados y los recursos, esta señora dio a entender como que ustedes son los que han dilatado el proceso y bueno, a ti te ha tocado también ser abogado de ciertos casos donde han sido los propios fiscales los que han estado dilatando y dilatando los procesos. Sí, esa es otra, que es la indefensión que uno tiene en un sistema pantagruélico y totalmente destructor del derecho. Mira, ante todo, quiero saludar a la audiencia, igual a todos mis compañeros en el panel. Yo quiero decirte, mira, lo que un abogado debe hacer es definitivamente participar en una defensa activa de su cliente. Si un cliente tiene la posibilidad de tener 5 recursos distintos y tu abogado nada más mete 3 y te deja a ti en indefensión, ese es el abogado que tú no necesitas, que jamás te defienda. Tú necesitas el abogado que haga absolutamente todos los esfuerzos por defenderte. Lo que ella llama a veces que son los mismos recursos o recursos parecidos o diferentes opciones que se tratan. Con otro nombre también que dijo. O con otro nombre que ella trata de decir. Lo primero, y respeta la profesión de la cual ella se graduó también y que de paso nunca ha ejercido porque siempre ha estado ella metida ahí en el órgano judicial. Pero, y quizás es por eso ella no conoce realmente esta actividad. Pero te puedo decir que incluso Ronier estaba en ese momento en la defensa. Yo no estaba. Pero llegué justo al último momento cuando estábamos, por ejemplo, en el caso Pinchazo.
Y ustedes vieron aquí un Jerónimo Mejía agarrar y decir, es que aquí no cabe ningún otro recurso porque aquí yo soy el último recurso y este caso se queda aquí en la Corte y yo soy el que mando y ya esa decisión se tomó y ya supuestamente sobre esto hubo decisión de otro. Y si la defensa no hubiera insistido en eso a través de los distintos recursos que tuvieran, a lo mejor esa decisión errónea de Jerónimo Mejía hubiera prevalecido. Entonces aquí se tiene que ver, primero, este es un caso totalmente anormal. Anormal empieza por lo que dijo ya Ronier, que no vamos a abundar, que es que para algo existe el principio de especialidad y por algo le dieron a Ricardo un papel que decía principio de especialidad, pues. Sí. Si no, ¿para qué vino acá? Pero el propio Mejía lo dijo en la audiencia. Claro, pero es que además, Fernando, cuando a ti te dan ese principio de especialidad, te lo dan por algo, porque Panamá le dijo a Estados Unidos en ese momento, el único caso por el que yo quiero juzgar a Ricardo Martinelli es el caso Pinchazo. Es decir, Panamá le mintió a Estados Unidos porque tenían una serie de casos que querían tratar con Ricardo Martinelli, pero al Departamento de Estado no le avisaron eso. Cuando ellos perdieron el caso Pinchazo, de la manera que lo perdieron, ¿verdad? Y después trataron de volver a juzgar a una persona 2 veces por lo mismo y lo vuelven a perder, entran en un estado de absoluta desesperación, porque saben que, como quien dice, se le fue a una persona que no es cualquier persona, el pueblo lo quiere como presidente. Y entonces esa gente dice, hey, aquí hay que hacer lo que sea, pero ese tipo no lo queremos de presidente. Y ese es el problema para la democracia. Porque ¿qué hicieron después? Aquí habían 16 jueces penales, 16 que se hubieran podido quedar en el sistema. Y se trajeron una juez que no era juez para que ella agarrara el caso New Business. O sea, no era juez de Panamá, me refiero. Y la trajeron a ella, tú vas a atender el caso New Business. Cambiaron a los magistrados del Tribunal Superior. Y luego, a través de este gobierno, se nombraron a 3 de las magistradas de la sala penal. Es decir, cambió todo el esquema de los que te van a juzgar y ahora yo te voy a juzgar. Y yo te quiero decir una cosa. A criterio, por lo menos mío, de muchos de ellos, Ricardo Martinelli está siendo juzgado por los serviles de sus enemigos. Y me refiero de enemigos políticos, de gente. Decía Torrijos, dice, cuando no sepas quién es, fíjate quién se beneficia. Y parece que en un momento dado aquí en la política empezaron a decir, espérate, lo que pasa es que nos puede beneficiar quitarlo a él de la carrera política. Y empiezan a tratar de hacer absolutamente todo para sacarlo de la carrera al punto de que, y esto también para la presidenta de la Corte, ¿qué va a hacer un abogado a juicio? ¿Para qué yo voy a un juicio, a una audiencia de juicio? Porque me vas a traer los testigos, lo voy a interrogar y ahí vamos a sacar la verdad. Entre el fiscal y la defensa lo vamos a sacar la verdad. Claro. Si tú no me permites ni siquiera tener la defensa ahí, tú me estás llamando un chiste de juicio. Entonces, ni siquiera en este caso traen a los testigos. Valoisa Martínez en tiempo récord hace una decisión sobre un expediente de 120,000 páginas, se tira una sentencia de 300 páginas, casi que si hubiera escrito 40 páginas por día. Obviamente había algo ahí ya inmediatamente raro. Suben eso, se apela a la sentencia la dividen en 2 para no tener que esperar la cuestión. Mata, falla también en tiempo récord. Lo que están haciendo, juzgan, mira lo que ha pasado aquí en Panamá, juzgan 3 medios de comunicación. Y yo quiero que aquí el país me diga a mí quién era el abogado del Panamá América ahí, quién era el abogado de Crítica, quién era el abogado de Día a Día. O sea, a ninguno de estos medios ni siquiera los imputaron, no los dejaron participar del proceso y de repente aquí estos jueces dicen, se van y se cierran estos medios de comunicación. Claro, nosotros seguiremos insistiendo y sobre los recursos y las distintas formas de defender a los medios de comunicación, pero aquí eso sería para un escándalo. Pero aquí hay una masa de personas que están diciendo, no, lo que pasa es que nosotros vamos a ganar un proceso electoral, eso es lo más peligroso. O sea, esto ya rebasó el límite de Ricardo Martinelli como tal. Esto es el tema de que la democracia de nosotros está en un peligro tal ahora mismo de que a ti te puedan decir, espérate, no, yo saco porque es que la gente tiene que entender qué es eso del testigo protegido. Ese es un papel que tiene un fiscal con una huella que en teoría nadie sabe de quién es la huella y el tipo viene y dice, eso me lo dijo a mí delante de nadie. Eso es lo que esa persona me dijo a mí delante de nadie. Y mi pregunta va a ser, ¿eso es lo que queremos nosotros en la justicia en Panamá?
que yo no tenga que traer a esa persona a juicio y yo fiscal traigo un papel y digo eso es lo que me dijo a mí, me dijo que era Fernando, me dijo que era Roniel, Alfredo o José Luis. O sea, nosotros no podemos permitir eso. Entonces, si la presidenta de la Corte no quiere recursos sobre eso, yo creo que ella equivocó la profesión. Ahora, para culminarte, no solamente molesta lo que dijo, que es a mi juicio una afrenta a la profesión, sino que molesta quién lo dijo. Claro. Porque esa señora se ha sentado en expedientes que nada más la aclaración del tema de la mina, a ella le tomó 2 años y pico en lo que fue magistrada y en total tomó 4 años. Solamente eso en lo que ella era ponente. Pero aquí hubo casos, muchos casos, en donde ella estuvo sentada sobre el expediente y yo me pregunto, si yo soy abogado y yo apelo algo o yo meto un amparo y ese amparo o esa inconstitucionalidad de la minera tomó 14 años en decidirse o 17 años en decidirse, ¿quién es el que tiene la culpa? ¿El que metió el recurso de inconstitucionalidad o los magistrados y los jueces que se tomaron 17 años en resolverlo? Bueno, lo del matrimonio igualitario. Lo del matrimonio igualitario. Ella también lo tenía, ese tema. Y entonces se toma años en resolver eso. ¿Quién tiene la culpa? ¿La persona que metió el recurso o ella que se pasó X cantidad de años para decidir algo? Porque yo te digo una cosa, yo miro la Constitución Nacional, hago así, me dicen el matrimonio, la veo así y me toma más o menos como 1 hora, 2 horas y quién sabe consultar unas cosas, decir, hombre, mi criterio es que es constitucional o que no es constitucional. Pero no me puede tomar más de eso. Y ya, después de eso, ¿cómo puede una magistrada justificar que un fallo le tome 7 años? Magistrada López, ¿cómo puede usted justificar que una aclaración de un fallo, no el fallo, que la aclaración, es decir, decirme qué dice ahí lo que supuestamente estaba confuso, le tome tantos años? No hable jamás de que los abogados son los que dilatan. Aparte, que la Corte y los jueces tienen medios correctivos para temas cuando son de verdad dilatorios. Yo no sé esa señora dónde dice que no existe. Ahora, Alfredo, eso existe, esa forma. Usted está hablando de eso, es decir, unas contradicciones de lo que está diciendo la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, porque también salió a decir, le preguntaron, ¿usted tiene otros casos de casación que todavía no se han resuelto? Y ella dice que los tiempos no son como antes y que las cosas se van a acelerar. Es decir, una contradicción de ella misma. Hay una contradicción, pero los casos que estaban hasta el día de Ricardo Martinelli, o sea, hasta ese día, 40.000 casos antes, 100.000 casos antes, todos los que tú quieras, tenían una secuencia en donde se sustentaba en 15 días sucesivos. 15 días sucesivos y 15 días en total. El caso de Ricardo hubiera tenido 75 días hábiles, más los 5 días de dicto hubieran sido 100 días hábiles entre medio. Son alrededor de 5 meses calendario. Y resulta ser que a ella le dio la gana de acelerar los casos supuestamente a partir del caso de Ricardo. Y te digo una cosa, el mismo día, magistrada, que en este caso dijeron no, todo el mundo a sustentar paralelo, en otro caso estaban sustentando de manera sucesiva. Y más, te digo una cosa, me vas a poner a sustentar a mí. Me vas a poner a sustentar con un expediente que su propia secretaría ha dicho que está incompleto, que le faltan páginas, que está mal foliado, que los documentos no coinciden con el principal. Lo hicimos nosotros como un escándalo allá fuimos toda la defensa, allá estuvimos peleando con eso, tuvimos que llevar notario al Colegio Nacional de Abogados, a miembros de la Asociación de Abogados Penalistas, al MAC, a todo el mundo. Pero después que todo eso ocurrió, la propia secretaría del Tribunal Superior le dice a los magistrados, señores, el expediente que le dieron a las defensas no coincide, el expediente le faltan páginas, el expediente tiene tomos incompletos, tiene tomos mal foliados, y aún así tú me dices, no, vamos a poner a correr los términos de aquí de todas las maneras. Esa señora no quiere que yo meta un recurso conceso. Esa señora le está patinando la cabeza. Bueno, Ronnie, porque ahí hablaste también del tema especialidad y el tema fuero. Claro. Y hay pues unas notas firmadas por el fiscal Emeldo Márquez y la fiscal Ruth Morcillo referente a eso. Mira, esa nota que le voy a pedir a producción que la ponga en pantalla es muy importante. Por primera vez en la historia de que Ricardo Martinelli vino extraditado, el fiscal Emeldo Márquez se atrevió a contestar y establecer una fecha específica. Esto trajo como consecuencia que yo fui a hablar con el Procurador General de la Nación, Javier Caraballo, y le pregunté entonces qué estamos haciendo aquí con estos procesos. ¿Hasta dónde vamos a llegar, señor Procurador, con estos procesos?
¿Sabes lo que hizo Javier Caraballo? Mandaron a votar al empleado que nos dio la copia autenticada de la documentación, que por suerte Ricardo Martinelli, cuando yo le comuniqué telefónicamente, me dice, Ronnie, no te vayas hasta que la consigas autenticada. Y yo no me moví de ahí y me la dieron porque era mi derecho. Entonces mandaron a votar al muchacho, al final no lo votaron, lo sancionaron. A las fiscales que estaban ahí, que sabían que estaban haciendo lo correcto, que fueron las que hicieron la consulta escrita, quedaron que no sabían ni qué hacer ni qué explicación dar. No permitieron que nos metieran en plataforma, Alfredo, para que tuviéramos acceso a pedir las audiencias de control de garantía cuando es un derecho que ni siquiera tú tienes que pedirlo. Pones una querella, estás como abogado, tienen que vincularte a plataforma inmediatamente. Esta audiencia que tenemos pronto, la hemos tenido que pedir manualmente y convenciendo a oficina judicial de que nos asiste la razón, que es un derecho que no nos pueden quitar. Pero la nota específicamente establece claramente el señor Emeldo Márquez, que yo no sé cómo no lo votó Caraballo por haber escrito lo que escribió, que el 23 de octubre del año 2019 ya no le era aplicable a Ricardo Martinelli el principio de especialidad. ¿Qué significa esto? Esto es muy importante, porque él es el abogado de New Business. Él fue el abogado que indagó a Ricardo Martinelli. Él fue el abogado que ordenó esa indagatoria, que lo indagó, que aplicó medidas cautelares y que lo ha tenido notificándose durante todos estos años. Y él sabía como tal de que en ese proceso yo le había metido una solicitud o un documento que le denominé advertencia de violación al principio de especialidad. Y pese a todo eso, él siguió su camino. Pese a todo eso, Fernando, el fiscal anterior a él, el fiscal Mendoza, había pedido una excepción. A pesar de que la pidió, se va la excepción a la Procuraduría, a Asuntos Internacionales, y se va a la Cancillería y a la Embajada de los Estados Unidos. La Embajada de Estados Unidos recibe la excepción y la devuelve poco tiempo después, diciendo que había unos errores de foliatura, porque el expediente iba en inglés y en español, porque así lo requieren las autoridades del Departamento de Justicia. Entonces, ¿qué resulta? Regresan eso, pero cuando regresa ese documento a la Fiscalía de Crimen Organizado, ya el fiscal no era Mendoza, el fiscal era Emeldo Márquez. Emeldo Márquez agarró esta documentación que consta en autos, que consta en el expediente, y la guardó y se quedó calladito, sabiendo que había un procedimiento que tenía que cumplir. Pero ¿cuándo se estrellan ellos con este procedimiento? Cuando la fiscal Azucena me gana a mí la audiencia de control de garantía y le dan la razón porque ella iba a pedir una excepción. Pero ¿qué resulta ser lo absurdo? Que yo, siendo el procurador, a esta fiscal de forma inmediata la voto por ignorante e inexcusable de la ley. ¿Por qué? Porque ella agarró y metió un amparo de garantías contra una decisión a su favor y la sustentó. Cuando eso va al primer Tribunal Superior, que es el que ventila estos amparos de garantías, el magistrado Espino, que era el ponente, con dos magistrados más que no recuerdo el nombre, hacen un fallo. Y en este fallo establecen lo siguiente, que la sustentación que hizo la fiscal de lo que estábamos debatiendo, si pedir la información a la migración era un acto de investigación o no, ella lo justificó diciendo que era para pedir una excepción. Pero en esta sustentación, ella metió un ingrediente que no podía meter, y era el ingrediente de que había una carta de un ciudadano Heinemann que había dejado tirada una copia a Kenia Porcel cuando ella renuncia producto de los Varela Leaks y Ulloa recibe el despacho. Yo fui donde Ulloa con Carlos Carrillo, y Ulloa me entregó copia porque me dijo, mira, Roniel, yo fui al diario La Prensa a una reunión y ellos tenían esa nota. Y yo le dije a ellos, si ustedes tienen la nota, yo la voy a hacer pública. Y si los abogados me la piden, se las voy a dar. Y fuimos y cogimos la nota. Pero ¿qué pasaba? Sobre esa nota se hicieron muchas diligencias. La hizo Luis Eduardo Camacho González. Y él mandó a preguntar que cuándo se dio la reunión entre Kenia Porcel y el señor Heinemann. La Procuraduría certificó que nunca se había dado esa reunión. Se preguntó si había un expediente sobre el cual se había hecho esa petición. Dijeron que no. Lo certificó la licenciada Delia de Castro, que era la secretaria general. Entonces, no sabían el origen de esa nota en particular, porque simple y sencillamente esto era sencillo. Kenia Porcel no era la instructora de ese proceso. Claro, mal podía ella estar pidiendo verbal, escrito, de cualquier forma, peticiones de esta magnitud que tienen un ribete diplomático, que tienen requisitos que tienen que cumplir. Entonces, la fiscal sustenta diciendo que la carta de género. Entonces, ¿qué hizo el Tribunal Superior, el magistrado Espino con los otros magistrados? De forma inteligente le dicen a la fiscal, le vamos a negar este amparo y vamos a hacer unas observaciones. Uno,
el señor Ricardo Martinelli tiene principio de especialidad. 2, el señor Ricardo Martinelli, el señor Tomás Heinemann, no es un funcionario diplomático que tenga la capacidad para hacer ese tipo de acotaciones, porque aquí hay un tratado de por medio que regula este tema en particular. Hay un tribunal en el sur de la Florida que regula y que fue el que dio este tema. ¿Por qué? Porque así como Ricardo Martinelli tenía derecho en Panamá, también tenía derecho a ser representado en esa petición ante ese tribunal y poner a sus abogados a decir, no estamos de acuerdo, que se dé la excepción por esto. Habían 15 procesos, como dijo Alfredo, y ninguno fue cerrado. A pesar que los abogados en ese momento presentaron escritos de cierre, no cerraron los expedientes. Entonces, se tenía una violación galopante de eso. ¿Y qué dice el Tribunal Superior? En ese fallo dice lo siguiente: esta petición de excepción no puede ser hecha por un fiscal. Los fiscales no están revestidos de la investidura para hacer este tipo de peticiones. Esto le corresponde a un ente jurisdiccional, una autoridad jurisdiccional. Las únicas autoridades jurisdiccionales en la República de Panamá son los jueces. Entonces esto le correspondía a Valoiza. ¿Qué hizo Valoiza? No hizo nada. A pesar que le metimos muchos documentos para que se pronunciara, se rehusaba, lo devolvía y demás. Cuando fuimos a la Cancillería, Fernando, la Cancillería nos certifica a nosotros aquí no consta que se haya hecho ningún otro trámite de excepción a esa especialidad. No existe. Lo combinamos a que usted se dirija a la juez tercera, en ese tiempo era la tercera liquidadora de causas penales, para que ella responda esta pregunta. ¿Ante quién la hizo? ¿Cuándo la hizo? ¿Y qué documentos aportó? No presentó ninguno. Los fallos a que ella hace referencia son 2 fallos de 2 incidentes que se metieron. Un incidente de nulidad que dijeron que no era imposible meter una nulidad porque lo que se tenía que meter era un incidente de controversia. Eso haría en otro costal. Y otra petición que se hizo que ella rechazó de plano. Entonces ella ha interpretado con estos fallos, que si tú lees uno de esos fallos, cuando lees todo lo que ella escribe, ese era un fallo que venía a favor de Ricardo Martinelli. Porque ella dice, es imposible que él viaje a los Estados Unidos. Es imposible que él haya renunciado o que haya violado el artículo 8 del Tratado de Extradición de 1904. Eso es imposible. Uno, porque no ha viajado, es imposible que viaje, no tiene visa. Y lo otro, porque él nunca ha renunciado. Entonces no sabemos entonces ahora qué es lo que dice Valoiza, si es chicha o es limonada en lo que ella está aduciendo o que ha aducido en todos estos casos en particular. Entonces ese es el tema donde María Eugenia López tiene que meterse a hacer respetar la ley, porque ella era presidente de la Corte de Justicia. Hay un tratado, hay un respeto a la constitucionalidad, a la convencionalidad, a la misma constitución. Mira, cuando Alfredo hace referencia al caso Pinchazo, es cierto todo lo que Alfredo dice. Pero lo peor aún, Fernando, es que ese caso la defensa no lo ganó una vez, ganó 2 veces. 2 veces violando la Constitución y los tratados internacionales del doble juzgamiento. Pero lo peor de todo, es que cuando se hace la casación en el primer juicio, después del primer juicio, el Tribunal de Apelaciones o de Casación se pronuncia eliminando los delitos de peculado. Para el que no sabe y no entendía qué estaba pasando, cuando se estaba juzgando la extradición de Ricardo Martinelli en los Estados Unidos, se estaba tomando en consideración que los gringos en principio rechazaron esa documentación, porque para los Estados Unidos interceptación de comunicaciones sin autorización judicial o peculado de uso por uso de X o Y máquina, para ellos eso no es delito. Entonces cuando yo te decía a ti que Harry Díaz hace 4 affidavits, no 1, 4, metiendo entonces los delitos de peculado. Eso no es lo pecaminoso, sino que tanto hasta el día de hoy, tenemos un testigo protegido que Alfredo ha hecho referencia, que hasta el día de hoy sigue cobrando miles de dólares por encima de cualquier policía que arriesga su vida todos los días en la ciudad. Y resulta ser que a él le pagaron para pegar mentiras. ¿Y qué resulta ser? Supuestamente tenía una identidad protegida, 8430-145, pero ¿qué resulta ser? Esta es la carta de Meldo Márquez, donde está clarita la información de que se le quitó la especialidad el 23 de octubre del año 2019. Entonces Meldo Márquez, Caraballo, María Eugenia, Mata, respeten la ley. Aquí está claro. El procurador Caraballo mandó a archivar esta causa, apenas se dio cuenta de que el fiscal había certificado por primera vez en todos estos años de que Ricardo sí tenía principio de especialidad en el caso New Business. Está firmado por él. Es parte de un dossier. Entonces, Alfredo, José Luis,
a mí me da vergüenza como abogado ver que la presidenta de la Corte Suprema de Justicia quiera juzgar a los abogados porque el presidente no sabe lo que es ganarse la plata sudando en la calle, subiendo, bajando de escaleras, gastando zapatos bajo los aguaceros, manejando de aquí a otras provincias para poder mantener nuestra familia. No solamente yo creo que soy un abogado que gano bien, después de tantos años de sacrificio, Alfredo también, pero muchos colegas hacen sacrificios y meten sus recursos con la esperanza de que el juez que está allá, que debe ser imparcial, como debería ser usted, se pronuncie de forma correcta. Y lo correcto aquí sería que usted tendría que decir, esta causa es ilusoria, estamos violando un tratado, estamos haciendo un ridículo internacional. A mí me gustaría que todos los países que han suscrito tratados con Panamá verifiquen lo que está pasando con este tratado. Mire, Carrillo tiene 2 procesos, que tiene 2 fallos, donde 2 personas fueron dadas en extradición. Y esos países, que fueron países, Sudáfrica y no sé qué otro país fue, le piden a Panamá que ahora no querían juzgar al tipo por X o delito, sino que querían meterle un nuevo delito. Y la Cancillería de la República de Panamá se pronunció, a través de la autoridad que tenía que pronunciarse, de que era imposible, porque se estaba violando el principio de especialidad. Ricardo no es un astronauta, Ricardo no es un extraterrestre, Ricardo es un ciudadano de la República de Panamá, que se le aplica la misma constitución, los mismos códigos que se le aplican al resto del país. Pero en este país, si usted sabe que tiene un código para Ricardo Martinelli, un código para su esposa, un código para sus hijos y un código para sus empresas y un código para todos los que de una u otra forma estemos vinculados a él. Bueno, voy a información comercial. Cuando regresemos, hay mucho más porque, bueno, va a ser una semana intensa donde la gran incógnita es, esto obviamente va a afectar el proceso electoral nacional, a que escasos 5 días de que inicie. Información comercial y regresamos. Seguimos en la presentación de Entre Líneas. Hoy es domingo 28 de enero. Como dije, a escasos 5 días de que arranque el proceso electoral en Panamá. Y tenemos esa gran incógnita, porque si se respetará realmente la voluntad del pueblo panameño. ¿Hasta dónde ha llegado este lawfare, que ahora tiene la espada de Damocles en María Corina Machado, en Venezuela? Pues todavía siguen temblándole el piso a Bernardo Arévalo en Guatemala, incluso a Donald Trump en los Estados Unidos. Y te pregunto, Alfredo, porque en el año 2019 hubo esta decisión, cuando se estaba investigando el tema Odebrecht. Y pues el Tribunal Electoral, que ha sido el gran convidado de piedra en todo esto, dijo, por favor, excluyan a Rómulo Rux y a José Blandón de esta investigación porque hay que proteger la garantía de este sufragio. Sí. Un sufragio que se protege en el 2019, pero parece que no se protege en el 2024. Mira, creo que la gente no entendió en su momento dado la importancia del fuero electoral. Y quién sabe después de esto, ¿verdad?, la gente empiece a entenderlo. Hay algo que tiene que estar por encima de todo y es la voluntad del pueblo. Si tú no puedes proteger la voluntad del pueblo a pretexto de supuestos procesos judiciales que tú vas llevando a la carrera a tu velocidad para tratar de sacar. Este tema de Ricardo tiene 1 año y tanto, que la única pregunta que hacen en los otros medios de comunicación es, ¿dará el tiempo para inhabilitarlo? ¿Dará el tiempo para inhabilitarlo? Bueno, la pregunta es, ¿correrá Ricardo Martinelli? Claro, la pregunta, lo que te quiero decir, Fernando, es ¿por qué de esa pregunta? Porque si Ricardo fuera a perder, el tiempo no es importante. Sí. Lo puede jugar el 6, el 7, el 8. La razón por la que ellas preguntan el tiempo es porque ellos están convencidos que Ricardo ganaría. Entonces, ellos están dispuestos a llevarse la voluntad popular basado en un caso. Y te digo una cosa, es más, no es casual que tú tengas a medios de comunicación enemigos de Ricardo y que estén en una abierta publicación. Mira, es que la defensa lleva 8 recursos, lleva 7 recursos, lleva 6 amparos, lleva 6 cosas, y que justo el comentario que hace la presidenta de la Corte, justo el comentario sea, es que los abogados están haciendo muchos recursos. Esta presidenta de la Corte, ¿para quién está trabajando?
¿Qué es lo que ella está haciendo que el comentario de ella es tan coincidente con las publicaciones que están haciendo en ciertos medios tratando de llevarlo al unísono? Mira, el poder político se gana o se pierde. Hace un momento aquí mi compañero dijo, es que lo que pasa es que si yo hubiera sido el procurador, no sé cuánto, con una funcionaria que actuó de tal manera, y eso está 90 días, y yo no sé si él va a ser procurador. De hecho, yo pudiera votar por él. Pero lo que te quiero decir es que el poder gira así, tan rápido como en 90 días. Yo creo que esta gente, ¿verdad? Le debe, digo, no sé si le quieran pedir también consejos a Ricardo, porque Ricardo se dio cuenta cómo gira el poder. Pero también se lo pueden preguntar a Varela. Y también se lo puede preguntar a mucha gente que está ahí, que creen que son los dueños del poder. Y el poder en 90 días, que son 12 fines de semana, es decir, nosotros vamos a estar más o menos 12 domingos más, vas a estar tú aquí, y va a haber un cambio de ese poder. Y entonces, si tú no dejaste reglas claras, y tú lo que quieres es que el que tenga el poder haga lo que le dé la gana, incluyendo permitir o no a otro presidente, yo tengo un cuestionamiento muy fuerte sobre los otros candidatos presidenciales. Y te digo una cosa, varios de ellos saben lo que está pasando. Y yo no creo que ellos deberían permitir que esto pase con la democracia en Panamá. Si tú me dijeras a mí, hombre, es que a Ricardo no es que ya no lo han juzgado 2 veces, esta es la primera vez que lo juzgan, es que lo que pasa es que sí, ahí trajeron los testigos, se los llevaron a todos los términos se dieron iguales que en todos los procesos, aquí no se pusieron a correr términos, todo lo que tú quieras, no se violó el fuero, no se violó, yo te diría a ti, bueno, perfecto, estamos ante un caso judicial. Pero cuando tú tienes que a Ricardo se le trajo aquí, en principio con un caso que es el único caso en Panamá, único en 12 o 14 años que tiene el sistema penal acusatorio. La única persona en el mundo que ha sido llevada a una acusación sin una imputación. Es el único caso en este país en el que se le da un fuero penal electoral y a través de una inconstitucionalidad le retiran el fuero. En exactamente el mismo expediente que el de Rómulo Rux. O sea, en el mismo expediente que a él le dieron el fuero, a Ricardo se lo quitan. En ese expediente, que fue bochornoso ese expediente, porque ese es el caso de Brecht, y lo manejó una fiscal que se llamaba Zuleika Moore, que después imputaron a Varela en ese caso, pero mientras no lo imputaron, nadie se ha preguntado por qué Varela, a esa fiscal que llevaba ese caso, la quiso nombrar magistrada de la Corte Suprema de Justicia, a la magistrada que lo investigaba a él, y con todo lo que salió aquí en los Varela Leaks. Pero a Ricardo, adicional a eso, le violaron el principio de especialidad, le violaron el fuero penal el día que estuvimos en la audiencia. Ronel estuvo ahí, yo estuve ahí. Esa mujer siguió la audiencia como si nada, como si no hubiera fuero, y después, me equivoqué, vamos a echar, y ya no, ya violó el fuero. Aquí cambiaron los términos de una casación. Aquí juzgan en ausencia, aquí no te traen a los testigos. Aquí eso no ha pasado en otros casos. Entonces tú no me puedes decir a mí, esta es la única casación de salir, la única que tú me pudieras decir del sistema inquisitivo, que vino de juicio, que creo que fue en julio, más o menos que hicimos, de julio a enero, febrero, y que pasó del juicio a la decisión del juicio, a la apelación, a la casación, a la inadmisión de la casación. Esto sería el juicio, el único juicio flash de la vida de Panamá. Entonces, a la gente eso le tiene que dar un asco, porque significa, yo lo que estoy haciendo es justo lo que dicen los periodistas, dará el tiempo para inhabilitarlo. ¿Y sabes qué? No había forma humana, legalmente, que diera el tiempo para inhabilitarlo. Al punto que dijeron, vamos a cambiar la forma en que hacemos la casación. Entonces, cuando ya tú me estás diciendo, vamos a cambiar todas las reglas, la gente no entiende la importancia de las reglas. Porque el día de mañana te la aplican a ti. El día de mañana me la aplican a mí. El día de mañana se la aplican a ellos. Yo no sé esa magistrada tiene hijo, tiene hija, tiene familia en este país. Uno no puede querer dejarle un país así a Panamá. Porque ese país, ella vive ahí, su familia vive ahí, sus amigos viven ahí, los panameños vivimos aquí. Entonces, no puedo yo dejar un país que se convierta en una dictadura judicial. A ella misma,
en esta dictadura judicial, va a estar ahí 1 año y medio, si mucho, 2 años, lo que sea que le quede, más el año que le queda de magistrada. Y dejar estos precedentes. Mira, yo que tengo ya décadas litigando, yo me he topado con ex jueces, ex magistrados, ex fiscales, que muchos querían ser el diablo cuando estaban en sus puestos. Y tú los ves por ahí, así, como regados por ahí haciendo nada, quejándose de todo el sistema, y tú dices, pues si este tipo era uno de los que avalaba eso. A mí me tocó hacer una audiencia, la audiencia de el caso Vacuna, con Jerónimo Mejía al lado. Y cuando la primera juez, que de hecho su clienta terminó condenada, la mía absuelta, pero cuando nosotros hicimos esa audiencia, la juez era, no, pero es que esta es una audiencia de mera comunicación, pero es que esta es una audiencia de tal cosa y y quería llevar la cosa así, y Jerónimo estaba que le quería dar algo en la mitad de la audiencia, y yo le digo, ¿tú por qué te estás incomodando si todas estas cosas las avalaste tú mientras eras magistrado? O sea, todas estas cosas las avalaste tú mientras eras magistrado. Tú decías, esto es una audiencia de mera comunicación, aquí que no haya defensa. Magistrada López, yo se lo digo con el mayor respeto a usted. Usted no puede querer un país como eso. No puede quererlo para usted, para nadie. Porque eso es decir, quien tenga el poder político, que haga lo que le dé la gana. Y así es como entonces tenemos lo que está pasando en otros países que no queremos pasó imitar. aquí, Alfredo. Sí, digo, pasó. Sí, nosotros tuvimos la ley de la selva en el quinquenio pasado. Sí, Doña sí. Porcel y bueno, los policías mandando Sí. dentro de juzgados como si estuviéramos en los tiempos según ni en la ellos- dictadura los y militares se según atrevían a ellos hacer eran semejante súper- estupidez que según hicieron ellos los eran panameñistas. súper independientes y eso no pasaba y eso era un invento de nosotros y eso era hasta que salieron los Varela Leaks. Pero es que en Brasil, que incluso a Lula lo condenan en una casación y luego se hace la revisión y hoy día el presidente de Brasil, estemos claros. Pero allá también hubo filtraciones en donde se daba cómo estos fiscales se comunicaban con los jueces, cómo tenían todas estas componendas y por eso se logra la revisión de Lula, porque se dan cuenta. Fíjate, la base del caso de Odebrecht de Panamá, que tiene que ver con el sistema Drausis, se cayó hace unos días en Brasil, bajo el escándalo más espantoso de cómo habían manipulado estas cosas para asignarle, ¿cómo se llama?, sobrenombres a personas, cómo habían manipulado las cuestiones. Y cuando yo le pregunté incluso aquí, nosotros preguntamos en las audiencias, ¿de dónde había salido este famoso sistema Drausis? Y es que resulta ser que esta fiscal jamás en la vida hicieron una inspección al sistema Drausis, sino que le mandaban una nota al tipo de Odebrecht que la empresa está procesada y le decían, oye, dime esto, y lo que al tipo le diera la gana de contestar, bajo los acuerdos que hacían aquí, y cosas tan escandalosas pasaron aquí, Fernando, como que el abogado de Odebrecht había sido precisamente el abogado de Kenia Porcel, el abogado personal de Kenia Porcel. Y entonces se logran estos acuerdos que desde que se lograron, y ahí estarán los videos hacia atrás, nosotros dijimos eso es un escándalo y eso no va para ningún lado. Y ahí está la multa de Odebrecht que no la ha pagado. Ahí está Odebrecht diciendo, no, Odebrecht se fue de aquí reído. Hicieron lo que quisieron. Y ahí están los Varela Leaks de cómo le decían, dile que diga esto, dile que mencione a este y a este, que esto es lo que queremos. Y aún así, a pesar de eso, salen estos Varela Leaks que alguien podía no darle mayor crédito a los Varela Leaks hasta que la procuradora dice, yo renuncio por eso. Bueno, y ahí está hasta que Varela va y dice, esas son mis conversaciones. Ya en ese momento, aquí tenía que haber una investigación de los 1000 demonios para agarrar y traer a las 100 personas que estaban en esas conversaciones, traerse los celulares de esas personas y decirle, oye, ve, esta conversación sí coincide, ve, esta y esta también, esta y esta. Aquí no le pidieron ni el teléfono a Kenia Porcel. No. O sea, ni eso hicieron. A pesar de lo escandaloso que fue saber tener un órgano ejecutivo con un consejo de seguridad montado sobre una procuraduría y que nosotros llegáramos, que Ronier y yo llegáramos a una audiencia y nos traen a nosotros al chacal de la trompeta, literalmente un tipo vestido de negro con no sé qué, ey, y tú estás haciendo así, y el tipo rum, capucha para afuera, y resulta ser que es un subalterno de Picuiro. Y ese era el famoso testigo protegido, un subalterno de Picuiro. Que usó su computadora. Que usó la computadora de Picuiro.
Pero además te digo más, no solamente que usó la computadora de Piquiro, la noche anterior, y si te digo cómo salió eso en juicio, fue la noche anterior de que ese tipo fuera a hacer la cuestión como testigo protegido, estuvo reunido con Varela en el Consejo de Seguridad. Y eso sale de una pregunta que era como sin mayor intención nuestra, que fue cuando usted vio por última vez a este señor, y uno de los miembros del Consejo dice, ahí la última vez fue cuando lo vi con el presidente en el Consejo. ¿Con quién? Y nosotros quedamos todos como que este tipo dijo presidente. Y ahí empieza todo como a jalar el hilo de donde venía eso, para tú darte cuenta que este famoso testigo protegido es eso. Y si te digo los testigos protegidos del caso New Business, eso es peor. ¿Por qué? Porque el testigo del caso New Business fue con una versión allá, llevó todos sus papeles y dijo, esto es mío. Pero no solamente dijo que esto es mío, tú verificabas en el banco y la cuenta estaba a nombre de él. Tú verificabas los préstamos y los préstamos estaban a nombre de él. Tú verificabas los contratos notariados y los contratos notariados estaban a nombre de él. Él hizo una declaración jurada, bajo juramento, y dijo, eso es mío. Y de repente, cuando se les cayó el caso Pinchazo, se les cayó todo, trajeron a ese tipo que estaba procesado, que ya dejó de estar procesado, que estaba procesado, que lo iban a meter preso, desapareció así como el tipo que perdonaban en la época de Jesucristo, y le decían, espérate, tú señalas a esa persona y a ti no te pasa nada. Y en efecto, no le pasó nada. Cero. Y entonces lo traen y él dice, perdón, así, abiertamente lo dice en su declaración como testigo protegido. La vez pasada que yo vine aquí, mentí. O sea, tú le estás dando valor al tipo que te está diciendo que mintió en una declaración jurada. Y él dice, mentí, eso no era mío. Eso fue un favor que me pidió Ricardo Martinelli. En dos líneas de su declaración, tú le asignas entonces esas cuestiones a un Ricardo Martinelli. Y nosotros vamos y le preguntamos a los peritos, todos, ¿de dónde salió la plata de Ricardo? La plata de él salió de su banco, de su plata, no de nada que ver con esto. Y entonces, ¿de dónde sale la información de las acciones de Ricardo? De ese testigo protegido. Déjame preguntarlo. Me lo admitiste como prueba. Lo quiero aquí para preguntarlo. ¿Por qué? Porque cuando tú puedes repreguntar a un testigo en juicio, tú le dices, eso era de Ricardo. ¿Cuándo te reuniste con él? ¿Dónde? ¿Quiénes estaban? ¿Por dónde fuiste? ¿Por dónde saliste? ¿Cuándo entraste? Eso fue como agarramos al tipo, a este testigo protegido del caso Pinchazo, y él dijo en una ocasión, yo fui una vez a la oficina de Ricardo en la presidencia. ¿Así usted fue a la oficina de Ricardo? Dígame cómo se entra desde la presidencia a la oficina de Ricardo. No sé. No. ¿Y cuántos puestos de seguridad se pasan para llegar a donde Ricardo? No sé, no recuerdo. ¿Y cómo era? ¿Era en el primer piso, en el segundo piso? No me acuerdo. Nada. ¿Cómo era? Descríbame cómo es la oficina del presidente. No lo podía describir porque cuando tú entras a contrainterrogar a la persona, tú sacas las mentiras. Ellos sabían que ya nosotros teníamos como defensa la posibilidad de simplemente agarrarlo. Señor, usted está diciendo esto. Y explíqueme, esto que está firmado por usted, bajo declaración jurada, ¿no fue justo lo que dijo usted también sobre estos mismos hechos? Ellos sabían que nada más con eso, nosotros lo desbaratábamos y iba a ser delante de todo el mundo. Y por eso cuando nosotros llegamos a esa audiencia, y yo veo que no están ni cerca diciendo nada de preparando sala para testigo protegido ni nada, porque ellos declaran aparte en capucha, a través de videoconferencia y cuestiones. Y yo veo que aquí nadie está preparando nada y se le pregunta al juzgado y dicen es que nosotros hemos tenido problemas para localizarlo. O sea, al tipo del caso más importante de Panamá, que puede ser de las elecciones, dice el asistente del fiscal, no, yo lo llamé pero no lo localicé. ¿Qué tipo de vergüenza tiene que tener un sistema judicial para poderle decir al mundo que eso es así? Mira, Alfredo, y la denuncia que le puse yo a ese testigo, producto de que yo sí busqué el movimiento migratorio y el caballero salió del país sin autorización judicial, con un fallo del segundo tribunal superior donde decían que él no podía, que él tenía una fianza y no podía salir del país. ¿Dónde está la investigación? Donde Javier Caraballo la tuvieron oculta durante tantos meses, el otro día tuve que ir yo personalmente, y ahí la tiene.
que como no somos querellantes, entonces te la están manejando de otra forma, pero es que el delito está cometido. Sea denuncia, querella, lo que sea, el tipo, Henry Mirachi, salió del país violando una resolución judicial. Y ese es el testigo que Valoisa, Emeldo y todo el resto de los fiscales ocultaron y dijeron que no localizaban. Es imposible que un fiscal tenga un testigo protegido y no lo pueda ubicar, porque para eso se tiene un registro y es obligación traerlo al tribunal para que sea contrainterrogado por las demás partes. La pregunta es, ¿qué uno hace con con un tribunal de última instancia que comete estas barbaridades? Es decir, ¿a qué más apelar? Yo apelo a la gente, yo apelo a que las personas hagan sus actos de protesta, hagan sus actos, demostraciones de disgusto, porque esto obviamente todavía no hay una decisión final. Y estos magistrados tienen que pensar lo que están haciendo en el país. Porque fíjate la complicación que puede venir en este país si aquí primero, si Ricardo no gana, porque los descarrilan de esto, se atreven a hacer eso, el presidente que sea que salga electo viene cuestionado por fraude, de inmediato. O sea, eso va a ser un altísimo porcentaje de los que apoyamos a Ricardo, vamos a decir, tú eres producto de un fraude. Pero número dos, ese tipo va a ganar por un porcentaje ínfimo, teniendo una oposición grande. ¿Con qué asamblea va a gobernar si ninguno va a sacar, qué sé yo, ni 15 ni 20 diputados aquí en cuanto a alianza va a ser? Entonces, si resulta ser que a ellos no les sale el juego y descarrilan a Ricardo y gana José Raúl Mulino, yo realmente espero que aquí se busquen a los responsables de las personas que quisieron quitarle a Panamá la democracia. A estas personas que fueron capaces, porque lo que se logró empezar a construir de 1989 para acá venía sustentado sobre 3 principios: justicia, democracia y libertad. Y tú de repente llegaste y porque me conviene políticamente o crees que me conviene políticamente, vamos a inhabilitar al candidato puntero, que es puntero desde hace año y medio, no es que ahora. Vamos a tratar de ganar nosotros, qué sé yo, poniendo exceso de gastos en la campaña, haciendo todas cuestiones. Y me dicen a mí que dice que él cree que puede ganar con 22%, y me refiero a Gaby Carrizo para hablar de manera clara. Entonces, imagínate, si ganara con el 22%, imagínate eso, ya de salida, ese tipo no es como que llega con el 22% y vamos a ver cómo lo quiere la gente, no, el 78% inmediatamente. No, del 78% de los que votaron. Sí, tiene que tomar encima un 20% que no votó. Sería una posición. Pero yo les digo, mira, el daño a este país es muy fuerte. Yo tengo que admitir la decisión que tiene una magistrada en este momento. Puede ser una decisión difícil porque 100% sabemos. De hecho, el proyecto que se filtró de otro despacho nos da precisamente luces de que está recibiendo presiones y que está recibiendo presiones para actuar de una forma que no es en derecho. Fíjate, y no solamente está la casación de nosotros, ahí hay 5 casaciones, revisadas todas y cada una por un montón de gente que sabe hacer casación y que son casacionistas, para que tú me vengas a decir que es que no la admiten. El proyecto que filtraron de otro despacho que no tenía nada que ver con eso, tenía lo que es la parte resolutiva y ni siquiera habían desarrollado completo la parte emotiva. Es decir, ellos decían, esta es la decisión, vamos a ver cómo sustentamos esta decisión y no al revés como debe ser. Y bueno, te dejo la opinión, Ronnie. Lo que pasa, Alfredo, y tienes toda la razón en lo que estás diciendo, y José Luis y Fernando, para que la gente entienda qué sucedió. Se filtró una documentación que emanó del despacho de la magistrada María Eugenia López como un proyecto de negarle la casación a Ricardo Martinelli. Cuando yo revisé el documento, que tú estabas ahí presente, yo vi varias inconsistencias, como Alfredo lo viene manifestando, pues nosotros somos penalistas y procesalistas, y vemos las cosas de diferentes ópticas, ¿no? ¿Qué resulta ser? Para que la gente entienda qué pasa. Cuando el caso fue en casación, se hizo un reparto. En el reparto son 3 magistradas, Cornejo, Ariadne y la magistrada López. De las 3 le quedó asignado a la magistrada Ariadne García, o sea que es la ponente. Es la única actualmente, por ley, por constitución, facultada para hacer un proyecto afirmativo o negativo con relación a ese tema. ¿Qué resulta ser? Que la magistrada Ariadne está incapacitada
porque no sé cuál es el motivo X o Y por no sé cuántos días. Este proyecto se hizo para que el que estaba sustituyendo a la magistrada García lo firmara, como hecho por el despacho de la magistrada García, cuando no era así, porque la magistrada García, me imagino que ante tal compromiso ante la nación de la República de Panamá, va a ser muy pecaminosa en tomar su decisión en cuanto a ese proyecto. Entonces, ¿qué hace María Eugenia López presentando o haciendo en su despacho recursos o negando un recurso como este, si a ella no le compete este tema? Claro. A ella lo que le competía en ley es ponerse a leer en el futuro el fallo o el proyecto de fallo que la magistrada o el proyecto que la magistrada García hubiese hecho para que ella evaluara y la otra magistrada evaluara y decían si estaban o no de acuerdo. Si no estaban de acuerdo, podían hacer observaciones. Y es que, permíteme nada más decirte esto, mira, la mano negra está funcionando de tal manera que a criterio mío hasta están tratando de hacer la maldad, pero sin salir en la cara. Porque ¿qué es lo que quieren? Claro, la magistrada o el magistrado que en su momento dado tome una decisión en contra de un candidato que tiene casi el 50% de aceptación, por supuesto que ese 50% del país, a criterio mío, se lo va a cuestionar a esa magistrada. Cuando un magistrado acepta o admite, ¿verdad?, el recurso de casación, ese recurso de casación ya no queda para ella sola. Ahora sí iría a los 3 magistrados de la sala y, como quien dice, se reparte la responsabilidad. Ya no cae sobre un magistrado, sino que ya tienen los 3. Pero pasa otra cosa importante. Entonces nos vamos a una audiencia, que esa audiencia tiene que ser pública. Y que no solo es pública de acceso, sino que nosotros queremos que se publicite. Porque es que nosotros queremos que el país pueda entender el debate jurídico que nosotros tenemos sobre eso, porque el debate que nosotros tenemos jurídico lo puede receptar cualquier abogado del planeta Tierra. Va a entender que nosotros no podemos estar de acuerdo, entre otras miles de cosas, con que a mí me llamen a un juicio, me digan que ese es el testigo clave sobre el que están tomando una decisión y que no me lo traigan a interrogar y contrainterrogar. Claro. Entonces, ellos no quieren hacer esa decisión pública, quieren que sea otra, la magistrada o el magistrado que toma esa responsabilidad. Le hacen un borrador de fallo allá en otro despacho y eso es como si tu caso estuviera en el juzgado quinto y tú ves que el que está haciendo el proyecto del juzgado primero, allá un tipo que no tiene nada que ver con el proyecto, pero quiere que éste lo firme. Entonces, eso muestra el nivel de mano negra que se está manejando aquí cuando la persona, y quiero que sepa que de acuerdo a la información que yo manejo, la persona del despacho de la magistrada López, que ahora mismo se va a pedir la condición para que pueda declarar como testigo protegido, pero a diferencia de los testigos protegidos de ellos, esta persona en el momento adecuado está dispuesto a revelar la identidad completa y a decir exactamente qué es lo que hicieron y le pidieron. Yo tengo una persona que estuvo en otro despacho cuando estuvo el caso Pinchazo y esa persona está dispuesta a declarar abiertamente. A mí me llamó la magistrada López para pedir adelantar la fecha del caso Pinchazo cuando ellos creían que con eso le hacían daño a Ricardo. Mira, hay 3 cositas que repito que les voy a acotar. Uno, en el juicio de Pinchazos, a Ricardo se le terminó juzgando por delito de contra la inviolabilidad del secreto y interceptación ilegal, ¿no? ¿Qué resulta? Según la Constitución, Alfredo, tú no me vas a meter tú que manejas constitucional, era imposible juzgarlo por estos 2 delitos. Pero se hizo un juicio porque era Ricardo Martinelli. 2, Alejandro Pérez Saladí, un abogado político, siempre ha sido de la postura de que esto que está sucediendo sí es una desventaja para Ricardo como candidato. ¿Por qué? Porque mientras que los otros están concentrados en su campaña, Ricardo tiene que estar defendiéndose acá de todo. Y esto es parte del plan macabro. 3, Harry Díaz, uno de los incapaces más grandes que ha llegado a la Corte Suprema de Justicia, y se lo digo en su cara y se lo reitero, que se moleste o se muera que se tiene que morir. Él manifestó en una entrevista que lo que ellos están tratando de hacer es que el pueblo no decida que Ricardo sea presidente o no de este país, sino que a través de la Corte, de los tribunales,
ellos inhabilitarlo para que sea otro el presidente de este país. Eso es inaudito, haberlo escuchado de un tipo que, bueno, él llegó a la corte de mala forma, Ricardo me lo reconoció, que él no reunía los requisitos para ser magistrado de la corte, y Ricardo, en ese momento, como el ser humano que es, tomó la decisión de pedir favores y hizo que lo metieran a la corte. Hoy día se arrepiente de esa mala decisión, porque nunca debió haber llegado a ensuciar la Corte Suprema de Justicia. Y tres, con relación al tema de la filtración del proyecto, es importante que la gente sepa que esto es una cosa ilegal. Yo, como se lo digo a muchos colegas, sí, en algunas ocasiones, lo he dicho en muchos programas, de hecho Alfredo y yo somos los abogados más mediáticos que trabajamos en este equipo y que es parte de nuestro trabajo. Cuando yo voy a las audiencias, yo le hablo al juez. Y estos programas que hacemos no son para el público, a pesar que al público le encanta. Le encantan todos los programas. A mí me dicen, yo lo veo a usted, veo a Alfredo, lo veo a usted, me gusta esta posición, que es la otra. Pero uno habla para los jueces. Ajá. Y este programa es una transmisión al cerebro, a la integridad, a la dignidad de todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que no permitan que una manzana podrida dañe o empañe el prestigio de la Corte Suprema de Justicia de la República de Panamá y los tratados de los cuales somos suscriptores. Y yo acabo con 15 segundos nada más, 15 segundos. ¿Hace cuánto salió esta noticia del despacho de la magistrada María Eugenia López? ¿Alguien ha visto que ella haya dicho, eso no es así, eso es falso? Porque el que calla otorga. Y nosotros sabemos por qué ella está callada. A ver, José Luis, ¿qué nos espera esta semana? Bueno, Fernando, ver cómo se desarrolla este caso, cómo avanza. También en la semana conocer los preparativos también, porque vienen los carnavales y el inicio esta misma semana de ya el periodo de proselitismo político, es decir, la campaña electoral ya se les va a permitir, se acaba la veda y veremos entonces a los candidatos recorrer el país. Así es, era lo que teníamos que contarles en la mañana de hoy. A todos gracias por su audiencia. Recuerden, este programa se retransmite por KW Continente. A todos gracias por su sintonía. Mañana más, desde las 6 en punto de la mañana, en otra edición, la edición matutina de Next Noticias.